Somos A lo Bien Podcast, el podcast de las historias y datos interesantes contados por Dani y Diego. Hola a todos, hola Dani, ¿cómo estás? Hola Dieguito, muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien Dani, muy pensativo. Lo que pasa es que para el momento en el que estamos grabando este podcast, nuestro país está atravesando por una situación económica y política un poquito complicada. Entonces, precisamente esta situación nos impulsó a buscar temas para este capítulo sobre posibles soluciones a eso. Uno, ¿qué podría hacer para librarse de muchos problemas que tiene el país en el que uno vive? Entonces, por eso vamos a hablar de micronaciones, de países chiquitos. Dani, ¿usted se haría su micronación, su propio país chiquito? No, aunque tú lo plantees así como que me podría librar como de estas propuestas tan malucas de este gobierno, yo creo que no es mucha responsabilidad, mucho papeleo. La verdad me da como pereza tener que yo lidiar como con tantas cosas y pues a son de nada, ¿sí me entiendes? Por lo menos sería como tener tu libertad, pues no tu libertad, pero usted haría lo que le diera la gana. Pero es que no sé qué sería para mí hacer lo que se me diera la gana. Porque yo creo que yo hago lo que se me da la gana, ¿sí me entiendes? Entonces no es como que yo diga, uy, sí, me voy a hacer mi propio lugar para jugar juegos, para tener juegos de azar y mujerzuelas. Pues no, ¿sí me entiendes? No le tengo un propósito. Bueno, pues ¿Tú sí? No, a mí sí me parecería algo chévere, aunque la verdad la pereza, ya como usted me acordó que eso ya de pronto lleva papeleo, entonces la pereza vuelve. Pero el día de hoy aprenderemos que muchas personas no le tienen pereza a ese papeleo e incluso se aburren tanto dentro de sus países y de la burocracia y las cosas malas que pasan en su país que deciden crear su propia nación, y es perfectamente posible. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre una historia muy importante que es la Isla de las Rosas, y aparte de eso, otras muchas micronaciones. Bienvenidos a todos. ¿Otras cuantas micronaciones? Y también otras cuantas micronaciones. Bienvenidos a todos. A esta hora, dentro del Palacio de Justicia, el comandante de la policía de Guadalajara. Mujeres angustiadas, secretario. Para la historia que vamos a contar hoy, debemos regresar unas décadas y parar en la mitad de los años 60. Desde 1955 había empezado la guerra en Vietnam. Pero para cuando sucedió la historia de hoy, ya llevaban 10 años de guerra y hacía unos años atrás Estados Unidos la había empezado a bombardear. Era plena Guerra Fría, de la cual se puede hablar un capítulo o más de podcast. Pero hablando de esta guerra, este es uno de los conflictos internacionales más recordados, como también lo son las protestas de los derechos civiles que se presentaron en esa década. El malestar era mundial, no solo con la guerra de Vietnam, sino también por muchos derechos civiles. En Estados Unidos, la lucha por la igualdad de los afroestadounidenses estaba llegando a su top. Habían marchas y la gente protestaba. Y para esa época también empezó el fortalecimiento del movimiento feminista. Era el año 1966 cuando la Organización Nacional de la Mujer fue fundada. Ahí empezó esa lucha que buscaba que las mujeres estadounidenses pudieran participar en la sociedad del país. En esa década también pasaron dos cosas muy importantes para la historia. Dentro de ella, dos personas muy importantes fueron asesinadas, y eso pegó un revolcón a nivel político y social ni el berraco. El primero, John F. Kennedy, sí señor, el mismo de la Cooperativa Financiera de Medellín, pero que en ese entonces estaba trabajando como presidente de los Estados Unidos, y todo parecía indicar que era como que un político de los buenos, llevaba una buena gestión y era muy popular con la gente. Lamentablemente lo mataron de un disparo en la cabeza, en lo que fue un asesinato raro por donde usted lo vea. Fue un tirador a larga distancia, posicionado en un punto donde podía disparar limpiamente al presidente, que estaba pasando en un carro destapado de esos que no tienen techo. Todo muy sospechoso. El segundo, Martin Luther King Jr. Él era un pastor estadounidense que se dedicó a defender los derechos civiles, sobre todo de los afroamericanos.
porque en esa época el racismo era de frente y sin vergüenza. Desafortunadamente, también fue asesinado durante unas protestas en las que se quejaban de los salarios y las condiciones de los trabajadores en un basurero. Es que eran malos esos berracos. En el basurero habían trabajadores negros y blancos, pero solo a los negros se les pagaba mucho menos y no se les daba su salario cuando no se podía trabajar por problemas climáticos. Hay un discurso de él que es muy famoso, donde él decía, yo tengo un sueño, y hablaba de los atropellos sufridos por ese problema racial tan grande que tenía Estados Unidos por esa época. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Todos sabemos que desde tiempos inmemorables Estados Unidos tiene y ha tenido su influencia en el mundo, y para esa época, pues claro, influyó en Europa. En esos mismos años que el movimiento hippie ganaba fuerza y seguidores, Europa era un continente que se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, pues había dejado a Europa muy mal. Terminando la década, en 1968 ocurrieron dos eventos históricos en Europa. El primer evento es la Primavera de Praga. La Primavera de Praga fue un periodo de liberalización política y protestas masivas en Checoslovaquia. Recordemos que Checoslovaquia es un estado que ya no existe y se dividió en lo que hoy es República Checa y Eslovaquia. El segundo evento es el Mayo francés, que como su nombre dice fue en Francia e inició en mayo. Este evento fue una cadena de protestas de varios meses que fueron inicialmente hechas por los grupos estudiantiles, pero que al poco tiempo se les unió otros grupos como el obrero, el sindical y muchos otros, y lograron hacer la mayor huelga general de la historia de Francia. Coincidencialmente, al mismo tiempo me estoy refiriendo a mes, del inicio de este segundo evento, por allá en la Italia, liderada por un presidente llamado Giuseppe Saragat, en un pueblo llamado Rimini, un señor llamado Giorgio Rosa abrió las puertas de la Isla de las Rosas, la isla que ofrecía diversión y libertad. El compadre Giorgio Rosa, el protagonista de esta historia. Era un cuarentón que estaba aburrido de los políticos y la burocracia, igual que muchos de nosotros. Pero este man sí era más berraco. Cuando ya se cansó del gobierno de su país, que era el gobierno italiano, dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer mi propio país para hacer lo que me dé la gana, hijo de madre. Y lo decía en serio, el man estaba en sano juicio y efectivamente se puso a construir su país. También hay que decir que el viejo Giorgio sabía lo que hacía porque era ingeniero y tenía buena plática. Entonces diseñó una plataforma de 400 metros en el mar, parada sobre unos pilares de acero. El man era un duro, incluso patentó la forma de construir esa plataforma porque se inventó la forma de llevar los pilares hasta el lugar donde sería la construcción y ahí llenarlos de agua para que se hundieran y quedaran paraditos. Puro ingenio, puro ingenio. Eran los años 60 y existían otras leyes. Una de ellas era que si estabas a más de 6 millas de la costa, o sea un poquito menos de 10 kilómetros, entrabas en aguas de nadie, sin dueño ni ley, como si estuvieras en la luna, un lugar donde podías hacer y deshacer a tu merced. Pero esto ya no es así, pues en 1982 la ONU aumentó esas 6 millas de límite a 12 millas de la costa, o sea que aproximadamente hoy en día es 22 kilómetros. Además definieron que lo que es desde las 12 millas hasta las 24, o sea unos 44 kilómetros aproximadamente, era una zona contigua. ¿Y qué es una zona contigua? Es una zona donde el estado de la costa no tiene soberanía, pero pueden pasar por ahí sus guardacostas para hacer su trabajo, o sea, perseguir presuntos traficantes de drogas, inmigrantes ilegales, evasores de aduanas o cualquiera que esté violando las leyes de ese estado. Y, si llega a ser necesario, los pueden arrestar, solo si es necesario, obvio. Pero bueno, volvamos a esa isla de diversión de Giorgio Rosa. Listo, entonces el compa Giorgio decidió empezar la construcción. Se metió la mano al drill, compró materiales, contrató a los oficiales de construcción y en 1967 arrancó esa vaina. La meta era parar una plataforma en pleno mar. La pusieron a 500 metros del límite marítimo de Italia, o sea que estaba lo más cerca posible sin pasarse aguas italianas para que no le pusieran problema. La idea inicial de Giorgio era que la plataforma tuviera 5 pisos y además que pensaba hacerle más cositas, es que era su propio país.
pero rápidamente se dio cuenta que en el mar la construcción no es más sabrosa. El clima era muy bravo y cuando había tormentas, las olas no dejaban trabajar. Básicamente solo estaban pudiendo construir máximo 3 días a la semana. Entonces cancelado los 5 pisos. Pero igual, Giorgio decidió seguir hasta terminar la plataforma, carajo. Porque él es un tipo de palabra. Y pues también porque ya había comprado material y lo tenía ya tiradito en la mitad del mar. El caso es que 6 meses después, la plataforma estaba lista. Ya se podían trastear. Tenía su propio puerto para que los barcos llegaran hasta ahí, lo llamó Puerto Verde. También tenía una tubería hasta un acuífero 200 metros bajo el fondo, del que sacaban agua potable. Y lo más importante de todo, tenía 3 baños, porque usted puede tener los carros y las piscinas que quiera, pero sin baños uno no es nada. Mientras este señor construía su plataforma, las autoridades creyeron que era que estaba instalando una radio pirata, pero esta no fue la razón por la que le empezaron a ordenar que detuviera las obras. La verdadera razón que había era que esa área donde estaban construyendo, el gobierno italiano se lo había concedido a una petrolera llamada Eni. En esa época era una empresa pública, pero hoy en día, que todavía existe, es una sociedad anónima que está presente en 68 países. La verdad es que este señor Giorgio era medio irreverente y no acató las órdenes. Así fue como el 20 de agosto de 1967 abrió la Insulo de la Rozoc, que significa la isla de las rosas en esperanto. Esta plataforma en medio de la nada despertó mucha curiosidad, tanto en los habitantes de Rímini como en los turistas que llegaban y veían información sobre la isla. Desde Rímini se tardaba tan solo 20 minutos para llegar en barco. Algo que también influyó mucho en la cantidad de gente que visitaba este atractivo turístico es que socialmente en esa época se dio un fenómeno llamado turismo de masas, que lo que es que la cantidad de viajeros internacionales se duplicaron cada 7 años. Cada vez había más y más turistas. Pero sin duda, el mayor atractivo de la isla era el espíritu de libertad que ofrecía y que finalmente era el espíritu que había en la sociedad en ese momento. Otros tantos llegaban solo por las buenas fiestas que hacían. Total es que en verano fue un hit, pero con el paso del tiempo y con los últimos rayos del verano se dieron cuenta que la plataforma no funcionaba muy bien para el invierno. Bueno, hasta aquí era una historia feliz. Porque la isla tenía un vecino envidioso, de esos vecinos que se emputan cuando usted le tira segundo piso a su casa y sale a decir que es ilegal echarle segundo pisos a las casas y que además esa plata para esa obra es plata cochina. Así igualita fue la reacción del gobierno italiano cuando se enteró de la isla de las Rosas. Se emberracaron que porque fue construida sin permiso, y eso que no fue construida en territorio de ellos. Y se emputaron más cuando supieron que la isla se estaba beneficiando del turismo y obviamente no le tenían que pagar ni un peso a Italia. Entonces estas bellezas de vecinos empezaron diciendo que la isla se estaba usando para beber y jugar. Tan maricas, pues eso se sabe. Y así por el estilo sacaron muchos cuentos tratando de desacreditar la isla. Dijeron que la isla era una amenaza para la seguridad nacional, porque le podía estar dando cobertura a submarinos nucleares soviéticos. También decían que era un centro de espionaje. Después dijeron que la isla era inestable. Y volvieron a decir que estaba siendo usada para actividades ilegales como juegos de azar y consumo de guaro, perico, pertusi y sexo. Y obviamente cuando dijeron eso, consiguieron hacerla más popular. Quiero una fiestica pues así. Qué rico esos videos que suben, mera fiesta, farra, no, taque. Después de tantos problemas y las perseguideras, Rosa decidió declarar su independencia el 1 de mayo de 1968, buscando así zafarse de los problemas burocráticos que se le podía venir encima. No solo declaró la isla independiente, sino que se autoproclamó el presidente. Definió que el Short Dea Norvegischen Matrosen del holandés errante, ahí perdonarán mi holandés, de Richard Wagner sería su himno y que el idioma oficial era el esperanto. Como dato curioso, Giorgio Rosa no hablaba esperanto, pero lo decidieron así porque buscaron asesoría en cómo demostrar su soberanía, su independencia y su carácter internacional. Y un esperantista boloñés muy activo en Rímini, el padre franciscano Albino Xicanti, se les recomendó y pues le hicieron caso. Entre otras cosas, determinó una moneda llamada 1000 que equivalía a una lira italiana
y hasta hizo y vendió varias series de sus propios sellos postales. Además, tenían una bandera que tenía 3 rosas rojas sobre un escudo blanco y un fondo naranja. Con el fin de que fuera un estado independiente, formó un gobierno encabezado por él como presidente, obvio, y conformado por sus familiares y amigos. Ese gobierno tenía el departamento de presidencia y otros 5 departamentos. El de finanzas 1, el del interior 2, el de industria y comercio 3, el de relaciones 4 y el quinto era el de asuntos exteriores. Giorgio decía que su isla era un estado y buscaba que le reconocieran como tal. Pero igual, Italia ya estaba rabona. Y el 25 de junio de 1968, madrugaditos a las 7 de la mañana, el ministro del Interior italiano autorizó un bloqueo naval a la isla. Si eso hubiera sido entre países grandes, se había armado la balacera ahí mismo. Pero la isla de las Rosas no tenía cómo defenderse del ejército de un país. Entonces, con esa orden, salió de Italia una docena de barcos de carabineros junto con la Guardia di Finanza, que es como una fuerza especial de policía italiana. Primero bloquearon la plataforma para que ningún otro barco pudiera llegar. Después de eso la invadieron y tomaron control total. Lo único que pudo hacer el pobre Giorgio fue, como dirían los políticos, agotar los canales diplomáticos, porque igual en la plataforma no había ni un corta uñas para defenderse. Entonces envió un telegrama al presidente italiano protestando por la violación de la soberanía relativa y la herida infligida al turismo local. Y pues nadie le paró bolas. Me imagino que eso fue como una venganza, porque el gobierno italiano ya le había hecho varias ofertas de compra por la isla de las Rosas, pero él las rechazó todas. El caso es que el 11 de febrero de 1969, unos buzos de la Marina colocaron 75 kilos de explosivo en los pilares de la plataforma para tratar de hundirla, pero no pudieron. Esa construcción estaba muy fina. Entonces se fueron por más bombas y 2 días después le pusieron 120 kilos de explosivos, pero tampoco pudieron. Al final, una tormenta derribó la estructura que ya estaba muy débil y así dejó de existir la isla de las Rosas. Al final, el gobierno italiano le exigió a Rosa pagar los costos de la destrucción de la plataforma. Esta cuentica le salió por el módico costo de 11 millones de liras, que en euros viene siendo 5.800 aproximadamente. Eso en pesos colombianos serían unos 25 millones. Unos 25. Tenemos millones y millones de Bolívar. Y en pesos colombianos, unos 25 millones, para que se vayan haciendo una idea. Este gran creador y soñador murió en el año 2017 a sus 92 años. Antes de su muerte, a pesar de no estar muy orgulloso de esta hazaña, le dio la bendición a Netflix para que retrataran su historia en una película. Hoy en día la pueden encontrar en esa plataforma bajo el nombre de La increíble historia de la Isla de las Rosas. Giorgio Rosa será recordado por su experimento que como resultado tuvo la creación de una micronación. ¿Y qué es una micronación? Se dice que una micronación es una entidad virtual o física, o sea, básicamente cualquier cosa, que se autodesigna Estado soberano independiente, pero que no goza del reconocimiento de ningún gobierno u organismo internacional. Este punto del reconocimiento fue lo que nunca obtuvo la Isla de las Rosas, a pesar de que su fundador así lo quería. Y micronaciones han habido y hay muchas. Es que la gente decide crear estos países chiquitos por muchas razones. Están los que critican el estado social y político de su actual país. O también están los que se cansaron de jugar calabozos y dragones en la mesa de su cocina y ahora quieren hacerlo más real. Lo bueno es que cualquiera de los dos puede tener su propio país con la misma facilidad. Y es que finalmente no se necesita mucho para hacer una micronación. Primero, debes decir que eres tu propia nación. Defines un nombre y haces que los demás lo sepan. Obvio que no puedes dejar de lado hacer una bandera, definir un himno y tener una moneda oficial. Actualmente hay un evento para los micronacionalistas llamado Microcon que hacen cada 2 años en Estados Unidos. La próxima fecha es en 2022 porque lo han aplazado por el tema de la pandemia, pero su último comunicado decía que se verían en el 2022. Y pueden visitar la página web del evento www.microcon2021.org.
Mientras venga y le contamos un par de historias de otras micronaciones de este planeta. Imperio Aericano. Aérica es una micronación fundada en mayo de 1987 y ojo con esto, la palabra Aérica viene de la palabra América. En el 2000, el New York Times describió su sitio web como uno de los sitios de micronación más imaginativos. Esto lo dijeron porque es que escuchen esto, escuchen. Los aericanos reclaman soberanía sobre un vasto territorio desconectado. Eso incluye 1 kilómetro cuadrado en Australia, un pedazo de tierra del tamaño de una casa en Canadá, y así otras áreas de la Tierra, también una colonia en Marte, el hemisferio norte de Plutón y un planeta imaginario. Su bandera es como la de Canadá, pero con una carita sonriente en el centro. Tiene una invitación en su página web que dice lo siguiente: si el propósito y los proyectos del imperio le atraen, lo invitamos a considerar la ciudadanía. La ciudadanía es gratuita, no le impone exigencias y no tiene ningún impacto legal en ninguna ciudadanía estatal real que pueda tener. O sea que eso no sirve para una monda. Una de las micronaciones que se remonta a tiempos muy lejanos es el Principado de Seborga. Su historia viene desde el año 954, sí, hace más de 2000 años. En ese año, la pequeña ciudad de Seborga, que mide 4.9 kilómetros cuadrados, que está al norte de Italia y cerca a Mónaco, pasó a ser de los monjes benedictinos de San Honorato de Lerins. Un poco más de 100 años después, en 1079, el abad, o sea el superior del monasterio, lo convirtieron en un príncipe, re normal, de esas cosas que pasan en el día a día. Llegó 1729 y una familia noble, la Casa de Saboya, sí, esa misma familia que reinó Italia hasta el 46, compraron ese principado, pero resulta que después de las guerras de Napoleón, en las redistribuciones de territorios que se hicieron, esta pequeña ciudad de 4.9 kilómetros cuadrados fue omitida y tampoco está incluida en el acta de unificación del Reino de Italia de 1861. O sea, si en 1861 no la incluyeron en el reino, pues cuando se acabó el reino en 1946 tampoco estaba incluida para el país italiano. En 1963, el florista de Seborga, Giorgio Carbone, se dio cuenta de este vacío y, aprovechando esa situación, empezó a difundir el mensaje de que Seborga no pertenecía jurídicamente al territorio italiano. Y lo mejor de todo es que la población local lo apoyó. Lo terminó coronando como Su Alteza Serena, Príncipe Giorgio I. Tenía tanto apoyo local que incluso en 1995 hicieron un plebiscito para ratificarlo como príncipe. Este florista de profesión le gustaba ser llamado Su Tremendidad y gobernó hasta 2009, que fue el año en el que murió. En ese momento, el príncipe Marcelo I lo sucedió. Italia no le para muchas bolas a este tema. La verdad es que no han buscado darle fin a este cuento. Es más, este cuento lo que se ha generado es que en esta ciudad haya un alto turismo. Ahí todos ganan, Italia y el hijo de Su Tremendidad. Actualmente, esta pequeña ciudad tiene un poco más de 300 habitantes, para que calculen lo grande que es. Principado de Sealand. Aquí empezamos igual que empezó este capítulo, con una plataforma en el mar. Pero esta ya es una plataforma militar de 4.000 metros cuadrados que fue hecha en la Segunda Guerra Mundial en el Mar del Norte. Originalmente fue hecha para defender a los barcos que salían de Inglaterra de los ataques alemanes. Después la guerra acabó y la plataforma funcionó hasta el 56. Y como estaba en aguas internacionales, pues lo más fácil era abandonarla. Igual, nadie podía poner problema porque no estaba en el territorio de ningún país. Aquí empiezan las aventuras de esa plataforma. Primero, en el 65 fue ocupada por un tipo llamado Jack Moore y su hija Jane. Él mantenía una estación de radio pirata llamada Wonderful Radio London, que normalmente la transmitía desde un barco. 2 años después la ocupó un tipo llamado Paddy Rose Bates, Roy para los amigos. Y también tenía una emisora de radio, pero todavía no había transmitido nada. Entonces Roy como que se amañó en la plataforma y decidió declarar su independencia y llamarla Principado de Sealand, y se puso a vivir ahí.
Un día de 1968, unos obreros ingleses se acercaron a la plataforma para instalar una boya, sin mala intención ni nada. Pero ese día como que Roy amaneció de mal genio y de pronto estaba oyendo corridos prohibidos porque prendió a plomo a los obreros y tuvieron que escapar de ahí. Por esa bobadita lo demandaron, pero Inglaterra no quiso perder tiempo y se lavó las manos como Poncio diciendo que la plataforma está en aguas internacionales. Entonces eso no es problema de ellos. Posteriormente, en 1978, Alexander Achenbach, llamémoslo Alexander, contrató a unas neas de Alemania y Holanda para tomarse Sealand a la fuerza, aprovechando que Roy y la esposa estaban en Inglaterra, además que haciendo una vuelta en Bancolombia. Pero el hijo de Roy, Michael, se había quedado en la plataforma y le tocó defenderse. Al final, Alexander solo era buchipluma porque no pudo tomar control de Sealand y terminó encarcelado por el hijo de Roy en la plataforma. Después de esa telenovela, Holanda, Austria y Alemania le pidieron a los ingleses que intervinieran para solucionar el problema en el que se había metido Alexander. Pero nuevamente Poncio Inglaterra Pilatos se lavó las manos y les dijo: parceros, eso no es problema mío. Ahí le tocó a Alemania mandar un diplomático para que negociara con Roy, y finalmente Alexander fue liberado. Con esto Roy se hizo el interesante y desde entonces dice que la mismísima Alemania reconoce la existencia y soberanía de Sealand, porque solucionaron ese problema entre naciones diplomáticamente. Ese Alexander, como lo llamó Diego, igual fue e hizo un gobierno de Sealand en el exilio y le llamó el gobierno rebelde de Sealand, porque original, pero pues de nada le sirvió. Hoy en día, ese hijo Michael es el actual príncipe de Sealand, pues Roy murió en el 2012 y Joan en el 2016. Actualmente vive en el Reino Unido, pero está seguro que gracias a que tiene ya un nieto, habrá hasta la 4ª generación del principado, pues asegura que en la descendencia siempre ha habido interés en Sealand. Un dato curioso es que en el 2007, cuando The Pirate Bay tuvo problemas judiciales, pensaron en comprar el Principado de Sealand, pero esto al final nunca se llevó a cabo. Desde 1980 hasta el día de hoy, Sealand tiene un pequeño vacío legal, y es que si bien cuando se independizaron estaban en aguas internacionales, ya donde está la plataforma hace parte de las aguas territoriales de Inglaterra. En su página web se puede comprar un título nobiliario. Por un poco más de 600 euros puedes recibir el título de duque o duquesa. Hasta la fecha han emitido unos 500 pasaportes y cada día reciben en torno a 100 correos electrónicos de todas partes del mundo solicitando la ciudadanía. República de Axiblan. Lo bueno es que como está en la costa occidental de Israel, allá la llaman Avivi, entonces así lo vamos a llamar nosotros. Avivi fue fundada por Eli Avivi en 1972. Esta micronación es más bien como una atracción turística porque incluso el Ministerio de Turismo de Israel la promociona, ya que está como posicionada entre varias atracciones turísticas como las ruinas de Aksib, un parque nacional, una escuela de campo y las ruinas de la aldea palestina de Az-Zeb. Y es que este tema de las micronaciones le interesaba a todo tipo de gente. Es el caso del escritor, actor y director italiano Jacopo Fo. En 2009, exactamente el 25 de julio, en forma de protesta contra la degradación de la sociedad italiana a manos del entonces líder Silvio Berlusconi, fundó la República Libre de Alcatraz. Está ubicada en los bosques de la ciudad italiana Gubbio, en la provincia de Perugia. Según dicen, es un paraíso para los libres pensadores, pues tienen su propio museo, restaurante, centro educativo con talleres, desde yoga hasta permacultura. CNN la describió como un eco-resort quijotesco, así como una utopía en progreso con sus propios billetes, pasaportes, banderas y sellos artísticamente elaborados. Westártica comienza cuando su fundador, Travis McHenry, descubrió que el área de la Antártida Occidental no tenía dueño. Entonces, el 2 de noviembre de 2001, hizo lo que cualquiera haría cuando se encuentra un territorio sin dueño. Envió cartas a 9 países y a las Naciones Unidas avisando que reclama ese terreno que no tenía dueño. Después proclamó que era una nación soberana y se nombró Gran Duque Travis.
Un dato curioso es que al gran duque Travis lo dejaron en visto porque ningún país respondió las carticas que él les mandó. En su página web dice: el gobierno de Westártica está dirigido por el gran duque Travis, con la ayuda del primer ministro y el consejo real. Además de estos ejecutivos principales, el tribunal gran ducal es responsable de interpretar las leyes de Westártica. Nuestros nobles son ciudadanos devotos que contribuyen con su conocimiento, energía y habilidades para ayudar a Westártica a lograr su misión y metas. Por último, no podíamos dejar por fuera una micronación que está basada en la web. Este es el caso de Weirdland. El concepto de esta micronación es que es un país que trasciende las fronteras nacionales sin violar o disminuir la soberanía de ninguno de los involucrados. Y pues obvio, amigue, estás en el internet, la tierra de nadie y de todos. Pero total es que Weirdland no puede clasificarse como un mundo virtual porque su objetivo principal no es el juego ni el entretenimiento. Es más, en Weirdland no hay un entorno simulado por una computadora. Los ciudadanos ni siquiera usan avatares, pero Weirdland emite pasaportes reales y otros documentos. Weirdland se puede comparar con la Orden de Malta, que es una entidad reconocida internacionalmente sin tierra. Solo para que no se queden con la curiosidad, la Orden de Malta es una orden religiosa de la Iglesia Católica desde 1113 y es sujeto de derecho internacional. Mantiene relaciones diplomáticas con un considerable número de países y su misión principal es ayudar a las personas víctimas de conflictos armados y desastres naturales, ofreciendo asistencia médica, atendiendo a los refugiados y distribuyendo fármacos y material básico de supervivencia. Bueno, esas serían las micronaciones que les queríamos contar, pero en verdad hay muchísimas más. Se habla de que existen alrededor de 400 micronaciones, o sea, lo que hay es tela para cortar. Y esa fue la historia del viejo Giorgio y su Isla de las Rosas, que es como la manera más fácil de poder salir de su país si es que usted está inconforme con los gobiernos de su país. Obviamente hay personas que están muy de acuerdo e incluso trabajan para ellos. Sé cómo le pareció el tema, Dani. Muy interesante, Dieguito. Pero pues yo sí digo algo, yo no estoy de acuerdo con este gobierno, pero pues igual tampoco estoy buscando cómo ir a hacer una micronación, ¿no? Tampoco hay como mucha plata y muchos medios para irse a buscar pedazos del planeta que no tengan dueño. Total. Pero pues no, mira, la verdad el tema me gustó mucho desde que vi la película de Netflix porque literal me tocaba verla y el tema me atrajo lo suficiente para yo pues venir y contarte y quisiéramos esta investigación que pues me sorprendió mucho y ya también nos llevó a conocer lo que eran las micronaciones y toda la cantidad de gente loca que existe en este mundo. Ah, pero no es que le haya tocado verla precisamente para el podcast, eso ya son tareas suyas, ¿cierto? Ah, sí, claro, de la universidad. Y es que es muy maluca, Dani, ¿qué tal es la película? No, la película es súper chévere, es súper atractiva, como te decía. No es de película así como de acción, como lo comercial, pero sí tiene una fotografía muy linda la película. La historia, pues, obviamente no es fiel a los hechos, sino que pues tiene su drama. Pero pues es chévere, la verdad, es atrayente y uno se conecta. Pues uno la ve, dura como casi las 2 horas y uno la ve completica. Yo la vi completa. Ay, Dani, si yo tuviera Netflix la vería. Ay, no, entonces hagamos vaca pues para que Diego pueda tener Netflix. Este Diego sí es charro. En fin, bueno, eso fue todo el capítulo de hoy. En verdad esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos. Y no olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram como A Lo Bien Podcast. Hasta el próximo capítulo, Dieguito. Hasta luego a todos.